Amigos y seguidores, un saludo a todos desde este apartado rincón del espacio-tiempo cibernético. Este video no sabía dónde ponerlo por tratarse de un tema, Rusia, que debería ser un video temático, pero hoy no voy a tratar el tema en toda su extensión, el tema Rusia como tal. Me limitaré o me trataré de limitar a la relación Rusia-globalismo, aunque también me voy a desviar un poco o mucho, quizás. De hecho, pensé en hacer un War Room, dada la actualidad de la ofensiva globalista contra Putin, desatada por los Estados Unidos. Pero también pensé en hacer un paseo por el laberinto. ¿Por qué? Porque voy a lanzar muchas reflexiones o propuestas de reflexión que son libres, que son como cabos sueltos a la espera de ser atados y por lo tanto se colocan al límite de la percepción o al límite de lo que entendemos por realidad o verdad. Bueno, comencemos. A ver si logro ir con orden. Aunque no les garantizo nada. De todos modos, tengo mi chuleta para orientarme. Rusia, la actual Rusia, no es la continuación de la Unión Soviética, tal como la agenda globalista ha venido pregonando. La Rusia actual, antes que nada, es una nación tradicionalista, hasta la médula. Es una nación cristiana, profundamente apegada a su iglesia cristiana, la cual ha recuperado su posición como base y epicentro de la sociedad. Rusia es una nación de valores y costumbres tradicionales que no encaja ni va a encajar nunca con ninguna agenda globalista, porque todas las agendas globalistas son de destrucción de la civilización. Y es por eso que Rusia debe ser destruida, para que el globalismo pueda avanzar. Es ni más ni menos el objetivo principal del imperio globalista angloamericano. Esto ya lo he explicado en varios videos y sobre todo en mis videogramas. Por favor, búsquenlos en mi canal de YouTube. Amigos, Rusia no está con ninguna de las agendas. No está con la ideología de género, la agenda LGTB, ni hablar del aborto. Atrévanse ustedes en Rusia a mencionar la palabra aborto. Por lo tanto, el caso de Rusia, de la actual Rusia, es un caso particular que por su complejidad amerita de tiempo para ser comprendido, sobre todo en las relaciones que ha logrado tejer en muchas partes. Y me voy a ir con un ejemplo. Ustedes no vieron hace un tiempo la noticia de que Benjamín Netanyahu comentó que había sido Vladimir Putin el que había salvado a Israel de caer bajo fuertes sanciones de la ONU, sanciones que obligaban a Israel a volver a su territorio original de 1947, y que esas sanciones habían sido promovidas por Barack Obama. ¿No vieron eso? Bueno, me recordé de esto al ver lo que está pasando en estos días con la enésima escenificación en Israel de una confrontación geopolítica a escala mucho mayor. Porque Israel no es solo Estado y territorio, es fulcrum, punto nodal de conexión y de pasaje terrestre, acuático, aéreo, etéreo. Es un portal en muchos sentidos. Pero bueno, nos toca ver esta nueva escenificación que sirve a todos menos a la gente común.
sean palestinos, sean israelíes, algo de lo cual no me ocuparé por los momentos. Solo deseo recordarles que en el interés de las élites siempre está el fomentar la pelea abajo, pueblo contra pueblo. Lo que pasa es que el neoliberalismo inculcó en la clase media la idea de que no es pueblo. Yo, yo no soy pueblo. Ah, bueno, está bien. Está bien y seguimos. Lo que pasa es que para explicar el papel que juega Rusia, no solo en Latinoamérica, sino en Oriente Medio, en África y también en Asia, habría que organizar un programa especial maratónico, para el cual de paso me debería preparar en forma muy especial, porque eso me obligaría a retroceder mucho en el tiempo, varias veces, para que algunas cosas sobre Rusia puedan ser comprendidas a cabalidad. Y déjenme decirles de una vez, que esa campaña mediática del Partido Demócrata de los Estados Unidos, que se empeña en demostrar que hay una alianza especial y secreta entre Donald Trump y Vladimir Putin, a pesar de su falsedad risible, tiene como basamento de credibilidad una percepción real de que tanto Trump como Putin son enemigos del globalismo. Y para muestra un botón, o mejor dicho, dos botones. El enemigo número uno de Putin es George Soros y el número dos es el combo Clinton-Obama. De todos modos, si bien la actual Rusia no heredó de la Unión Soviética ni el comunismo, ni la forma de llevar adelante la economía y la sociedad, ni la de llevar adelante las relaciones interiores y exteriores, sí heredó una gran masa de información estratégica sobre muchos países y sobre continentes enteros. Y también heredó relaciones, contactos, acuerdos, redes en muchos países. Y por lo tanto heredó influencia, capacidad de relacionarse y de influir, pero no más al modo del Imperio Soviético. Ni más ni menos Rusia hace como cualquier país que tenga tradición de tejer relaciones internacionales complejas que van más allá de las meramente comerciales. A Rusia, sin duda alguna, le queda un poder residual. Algunos hablan del poder residual de un imperio caído. Muy bien, pero ese poder le ha quedado. Y por lo tanto Rusia nunca abandonará ninguna área del mundo donde tenía una influencia establecida, comenzando por la influencia establecida por la KGB en Latinoamérica. Y mucho más ante el ocaso de la influencia de los Estados Unidos en esa región, aunque ese ocaso de los Estados Unidos solo es en apariencia. Cuidado con esto. Recuerden que las agencias de inteligencia y los servicios secretos de cualquier país del mundo que posea cierta potencia expansiva, esas agencias no solo desempeñan labores de espionaje y recolección de datos, también desempeñan operaciones que implican actividad o actividades de infiltración, de interferencia y desde luego operaciones de influencia propiamente dichas, operaciones psicológicas, operaciones de desviación, encubrimiento, distorsión, de agitación, tensión y cambio de régimen. Por eso es tan risible la acusación globalista contra las interferencias de Rusia, sobre todo si se conoce que los Estados Unidos han interferido en elecciones, gobiernos y han promovido cambios de régimen en muchísimos países en todo el mundo. Y lo han hecho muchas veces, incluso en forma brutal, tal como lo hicieron en Ucrania en años recientes. Por cierto,
la vuelta al poder de Juan Domingo Perón, Argentina, 1973, fue una operación promovida por Estados Unidos a través de varios de sus brazos ejecutores, como la CIA, la Logia Masónica P2 y la mafia ítalo-argentina. Operación en la cual rondaba muy cerca un italiano, Franco Macri, el padre de Mauricio Macri. Bueno, volvamos al tema. Todo el cúmulo enorme de información y de influencia logrado por cualquier agencia de inteligencia, llámese KGB o llámese CIA, es algo que no se pierde con la caída de un régimen. Por ejemplo, la CIA y las agencias de muchos países europeos, terminada la Segunda Guerra Mundial, reclutaron muchísimo personal de inteligencia, tanto fascista como nazi. Y estoy hablando de mucho personal empapado de sangre. La Gestapo, por ejemplo, fue desmantelada en apariencia, pero su personal en gran parte siguió intacto para sumarse de muchas formas y maneras a la nueva agencia de inteligencia de la Alemania liberada, una nueva agencia supervisada al 100% por la CIA, la cual no solo aprobó toda esta impunidad, la promovió y la protegió. Después por allí andan unos predicadores hablando de justicia transicional y de Nuremberg. Nuremberg. Pero, ¿por qué se hizo esto? Porque es imposible construir una agencia de inteligencia de cero, haciendo tabula rasa. Es imposible y además sería una gran torpeza. Y lo mismo pasó con la Stasi de Alemania del Este, cuando cayó el bloque soviético. La Stasi, de una forma u otra, fue orgánicamente absorbida por las agencias BND y BFB de la Alemania reunificada, que son las equivalentes de CIA y FBI en este país. Y para la Stasi esta no era una historia nueva. ¿Por qué? Porque cuando la Stasi se formó en Alemania Oriental, lo hizo contando con una buena parte de agentes que habían servido al nazismo. Señores, esto es algo que todo el mundo hace, porque no hay otra forma. Y si no lo haces tú, te lo hacen a ti. Y por lo tanto, la agencia de inteligencia rusa, la actual agencia de inteligencia rusa, la FSB, es una heredera de la KGB, faltaría más. Solo que en Rusia nadie anda con la hipocresía occidental de hacerle creer a la gente que las agencias de inteligencia a la caída de un régimen son demolidas y totalmente sustituidas por algo nuevo, limpio, con gente nueva, nuevo empaque, nueva presentación. Por favor, eso es un chiste. Cualquiera que medio sepa de servicios secretos del Estado, de los estados serios, les dirá que eso es un chiste. Amigos, el gran recurso de Rusia desde un punto de vista estratégico está en su enorme acumulación de información y experiencia en muchos escenarios y en su habilidad para moverse con agilidad y habilidad de peso pluma, en su capacidad para ser un interlocutor no excluido por nadie. Putin, a pesar de que Biden lo calificó de asesino, ha demostrado que se puede sentar con cualquiera, y esto ha ocurrido incluso en el caso de algunas naciones notoriamente rusófobas de Europa Oriental, como Polonia o República Checa. Desde luego, también los chinos tratan de replicar esta capacidad de inteligencia con el dinero que le falta a Putin. Solo que, por razones que sería un poco largo explicar, los chinos juegan al bajo perfil. Rusia, en cambio, le apuesta al alto perfil en su exposición.
y por lo tanto en ciertas cuestiones tiene una capacidad de maniobra abierta que no tienen los chinos. En cambio, los rusos, por falta de recursos, no pueden jugar al juego chino de penetración gradual por infiltración. Por lo tanto, deben compensar en muchas formas, tratando de sacar máximo provecho de sus fortalezas pasadas y minimizando el impacto de sus desventajas actuales. Y otra de las fortalezas de Rusia, una fortaleza única e inimitable, proviene de su naturaleza tanto europea como asiática. Si hay un país realmente multiétnico, multicultural, es Rusia. Rusia es occidental y oriental. Es el único país realmente euroasiático. Eso le permite a los rusos acumular un tipo de experiencia y conocimiento fuera del alcance de países como Estados Unidos, que culturalmente es obtuso, o de China, que posee particularidades demasiado fuertes y distantes de todo. Y esa es una ventaja que no tiene nadie más. Hay rusos chinos, pero no hay chinos rusos y no hay chinos occidentales. ¿Y cuál es la situación que hereda Rusia con respecto a Latinoamérica? Es una situación donde gracias al trabajo anterior de la Unión Soviética, gracias a ese trabajo existe una influencia, existen contactos, redes, hay una base establecida. Lo que pasa es que gracias a cierto trabajo de encubrimiento, tanto de cierta academia como de cierto periodismo, esta influencia nunca afloró como para ser percibida debidamente. Y esto no solo pasaba con la influencia soviética. Yo me he topado con analistas que sospechosamente se olvidan de comentar la influencia china en Latinoamérica desde hace décadas y no describen la cantidad de académicos de izquierda y de movimientos de izquierda revolucionaria que en Latinoamérica fueron influidos por el maoísmo. Es increíble, pero es así. Entonces, ¿qué hace Rusia? Rusia, al igual que cualquier país de cierto poder, aprovecha ese conocimiento, esa influencia lograda en cierta área y no la desecha. Hay que estar locos para pensar que un país se retira de un área de influencia. Y en el caso de Latinoamérica, esa pérdida de influencia de los Estados Unidos, en apariencia una pérdida irreversible y sin vuelta atrás, esta situación la van a aprovechar todos los demás. Aunque eso de la pérdida de influencia de los Estados Unidos en Latinoamérica, habría que analizarlo mejor, porque lo que hubo más bien fue un cambio definitivo de modalidad. Los Estados Unidos tampoco fue que se retiraron de la región, es que nadie lo hace, pero ocurrió un cambio de modalidad. Y ese cambio tiene su lado siniestro, muy siniestro. Y como se trata de algo muy siniestro, vamos a dar un breve paseo por el laberinto. Después retomo el tema. Señores, la principal forma de relación e influencia de los Estados Unidos sobre Latinoamérica se llama narcotráfico. Esa es la influencia que nunca abandonaron, porque sirve para manejar poderes y sociedades, no en forma directa, que es algo costoso y demasiado bandera, sino en forma indirecta. Y de paso es tremendo negocio. Y de paso es el negocio más globalizado que existe. El otro día estuve repasando una tesis muy bien fundamentada sobre el famoso Plan Colombia. Y esa lectura provocó dentro de mí una explosión de conexiones que estaban todas bien amarradas por un lazo de sospecha que había estado atando desde hace un tiempo. El Plan Colombia.
Vaya forma de controlar y reestructurar el negocio, sin eliminarlo. A ver, ¿por qué la producción de drogas no ha disminuido en Colombia? Sí, disminuyó por un tiempo, pero fue como para coger impulso. Y a la vista están los hechos, las cifras de producción. Y ni hablar de la producción en general, en Latinoamérica y en Asia, y hasta en los Estados Unidos. La producción de drogas, ¿acaso ha cesado de crecer? Ha tenido sus pausas, pero ¿ha cesado de crecer? ¿Por qué el consumo de drogas no disminuye en los Estados Unidos? Nunca disminuye. Todo lo contrario, crece y se diversifica. Eh, Más cabos sueltos. ¿Quiénes fueron los que realmente inventaron el negocio de las drogas? El que se desarrolló hasta sus formas actuales. Pues ese negocio lo inventó, lo comenzó la mafia de los Estados Unidos. Señores, se ha investigado cómo la mafia comienza a establecerse en México a partir de los años 30. Y ya a partir de los años 40, México es proveedor estable de drogas a Estados Unidos. Y ya para esos momentos, la mafia hace y deshace en la política mexicana, especialmente en el norte de México. Averígüense bien la historia de Virginia Hill, una verdadera mujer fatal, de armas tomar. Les prometo que encontrarán muchas revelaciones. Y ni hablar de los negocios de la mafia en Cuba. Esa sí es una historia bien documentada, mejor documentada, de cómo la mafia es la que termina mandando en Cuba. Y esa operación comienza antes, en los años 20. Y ya en los años 40, Lucky Luciano es el verdadero jefe de Cuba. Y por allí, en esos años, anda rondando un pandillero, un guapetón llamado Fidel Castro, metido de lleno en ese mundo, aprendiendo en la Universidad del Crimen cosas mucho más productivas que las lecturas de Marx. Y ya para ese momento, las relaciones de la mafia con cierto sector del poder político en los Estados Unidos, con cierto sector de las Fuerzas Armadas, con las fuerzas del orden, la policía, con agencias de inteligencia de las Fuerzas Armadas y sobre todo con el FBI, ya esas relaciones entre la mafia y el Estado profundo, el pantano, esas relaciones ya son estructurales y de mutua dependencia. Fidel Castro después acabaría metiéndose de cabeza en el gran negocio, cuando al fin se siente libre de la Unión Soviética. Pero para él el narcotráfico es puramente un negocio de poder. Y lo primero que hizo fue sacudirse al general Arnaldo Ochoa y a los hermanos La Guardia, que ya venían haciendo un buen trabajo en ese campo. Pero había que reestructurar el negocio de otra manera. ¿Y cuál fue esa reestructuración? Bueno, eso se dio al año siguiente, 1990, cuando se funda el Foro de Sao Paulo y se junta Fidel Castro con las FARC. Las FARC. ¿Y qué son las FARC? Señores, el plan globalista de demolición de cultura y civilización, desde el principio, desde el mismísimo principio, cuenta entre sus principales armas con el narcotráfico, para poder financiar con libertad operaciones inconfesables de todo tipo, sobre todo de inteligencia, y ya saben de qué se ocupan las agencias de inteligencia, y desde luego para dañar el tejido social en todas las naciones a su alcance. A ver, voy a soltar más cabos sueltos. Vamos a darle otra vuelta al laberinto. ¿Por qué los políticos ya no le declaran la guerra a las drogas? Una guerra abierta, como lo hacían antes. ¿Recuerdan esas campañas? Las declaraciones de guerra de los años 80 y 90.
Hace tiempo que la guerra a las drogas dejó de ser un tema principal. Sí, los políticos lo siguen poniendo como un saludo a la bandera. Y de vez en cuando hay operativos, incautaciones y detenciones que son para dar una muestra de virtud y también para arreglar cuentas y poner orden en el negocio. Porque de vez en cuando hay que poner orden en el negocio, reestructurarlo incluso. Así pasó con agentes como el general Arnaldo Ochoa en Cuba y el general Noriega, agente de la CIA en Panamá. A ambos los liquidaron de lado y lado, al mismo tiempo. Al mismo tiempo. ¡Qué coincidencia! Pero qué gran coincidencia. Y lo mismo pasa cuando un socio civil como Pablo Escobar o el Chapo Guzmán se salen de control por abuso territorial, que generalmente es la causa de todas las guerras internas en la mafia. Sigo con los cabos sueltos. Les voy a soltar varios. ¿Por qué Estados Unidos se retira de los campos de opio? Perdón, perdón. Eh, ¿Por qué los Estados Unidos se retiran de Afganistán después de tanto tiempo? La guerra más larga en la historia de los Estados Unidos. ¿Por qué duró tanto? ¿Por qué no se logra nunca eliminar a la mafia, a las mafias? Se declaran guerras, hay triunfos que parecen totales, definitivos, pero la mafia vuelve. La mafia se dobla para no partirse. Es su lema preferido. Pero siempre reaparece. Y lo más tenebroso es que siempre reaparece potenciada. ¿Y por qué nunca o casi nunca se habla de la Andrangheta? La Andrangheta, la organización criminal más poderosa del mundo, con nexos en Europa, África, Asia, Suramérica. Suramérica toda, incluyendo Venezuela. ¿Han oído hablar de la Andrangheta? No, ¿verdad? Pues se trata de la mafia calabresa, pero sus redes de narcotráfico cubren todo el mundo. Y a propósito, ¿por qué George Soros y otros globalistas asociados a su galaxia promueven la legalización de las drogas? Y aunque Soros es el principal financista de esta campaña a nivel mundial, se podría decir que todo el globalismo anda metido en esto. Y como siempre, los neoliberales y la izquierda asocial andan hermanados en esto. Señores, ¿por qué se insiste tanto en la legalización del mercado de las drogas? Sigo. Porque Cuba, Chávez, Ortega, Nicaragua, el socialismo del siglo XXI hace y deshace en pleno patio trasero de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos se quedan quietos, quietecitos, desde hace años. Mejor dicho, con Obama hasta se restablecen las relaciones con Cuba. Cosa más grande. Por cierto, por cierto, ya cayó Daniel Ortega. No es que estaba a punto de caer y los Estados Unidos lo iban a cubrir de sanciones y la sociedad civil iba a triunfar. Bueno, porque alguien como George W. Bush, el que olía a azufre, nunca hizo nada contra Chávez, nada nadita. Olería a azufre, pero Chávez con él siempre durmió tranquilo, tranquilito. Y Chávez ni dejó de mandar petróleo, ni Bush se metió con circo. Lo que pasa es que la relación que cuenta, la actividad que cuenta no es la petrolera, no es la petrolera. Amigos, cuando un prominente guerrillero, dirigente o representante de las FARC hace años afirmó que las drogas eran su arma contra los Estados Unidos, porque las drogas son para echar a perder a la sociedad gringa, ¿no será que nos estaba diciendo una gran mentira?
una mentira monumental, la mamá de todas las mentiras. ¿No será que los inventores del negocio global de las drogas, que son ciertas organizaciones criminales de los Estados Unidos, criminales pero relacionadas con grupos de poder y de gobierno de ese país desde hace un siglo, ¿no será que esa asociación de crimen y poder fue la que realmente logró sus objetivos? Porque su objetivo no era solamente echar a perder a su propia sociedad hasta llevarla a la cancelación cultural que vemos hoy en día en los Estados Unidos, sino que su objetivo apuntaba también a las sociedades de Latinoamérica y de Europa. Señores, la mafia, las mafias del narcotráfico de los Estados Unidos y los carteles de la droga y las mafias de la droga en todo el mundo son socios. Pero a su vez, estas organizaciones criminales todas operan con la anuencia de los deep states de cada país, en sociedad con los verdaderos ecosistemas de poder que están detrás de los políticos, los gobiernos y los estados en cada país, los estados privados de cada país. Bueno, salgamos por un rato del laberinto para tocar un asunto sobre el cual muchos andan pendientes, que es la relación de Rusia con Venezuela. Pero comencemos por Venezuela. Voy a voltear la lógica a ver si se entiende desde otro ángulo. Venezuela es un territorio que carece de autodeterminación, soberanía, independencia. Venezuela no existe en ese sentido, pero sí existe como provincia geológica rica en recursos minerales y como provincia geográfica de ubicación estratégica. En eso reside su importancia. Y sin irnos muy lejos, retrocediendo a un pasado de gestas emancipadoras promovidas por ingleses y dirigidas por la masonería, porque el imperialismo inglés sin masonería y sectas secretas, sin sus Lautaro y sus Golden Dawn, sería inoperante. Pero bueno, sin retroceder a ese pasado que nunca nos contaron cómo fue realmente, con el descubrimiento del petróleo y a partir de Gómez, el tirano liberal, Venezuela pasa a ser el país petrolero dentro del patio trasero de los Estados Unidos, en donde de todos modos necesitábamos a los yanquis con la Creole, a los ingleses con la Shell, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, y a partir de ese momento, se establece una directiva que nunca será puesta realmente en discusión por nadie en Venezuela, y es que toda la actividad política debe pasar por la luz verde de Washington, que no se opone a cambios políticos en Venezuela de vez en cuando, porque aplica la lógica gato-pardiana de cambiarlo todo para que todo siga igual. Lógica que en una colonia de tercer mundo funciona siempre a la perfección. Señores, a Washington siempre le ha importado un bledo el asunto de gomecistas, medinistas, adecos, Pérez Jimenistas, copellanos, chavistas, etcétera, etcétera. Todos los políticos venezolanos son miniaturas exóticas. Y si se atreven a decir A, los tumban. Pasó en el 48 y pasó en el 58. Pero esa no es la única razón de ciertos tumbes o derribos. Si se necesita un cambio generacional, porque además a la segunda posguerra mundial le viene bien un cambio de caras para el nuevo orden, se autoriza lo del 45. Y si las microélites criollas se molestan y se encompincha, los Estados Unidos no encuentran objeción, porque se trata de un chiripero de lumpenburguesías, sin valor alguno. Bueno, eso fue lo que pasó en el 93 y también en el 48. Y esta luz verde se da varias veces. Desde Gómez, cuando en 1908 se deshace de Cipriano Castro, el monito molesto a los monroístas. Y pasando por el 45, el 48, el 58, el 93 y pasando por Chávez,
que aplica la receta exacta de putear a la industria petrolera y narconacionalizar al país. Y todo esto logra darse porque hay una luz verde en el norte que no mueve un dedo al respecto. ¿Ustedes creen que el país petrolero en el patio trasero y de paso con ubicación estratégica como hub norte-sur en un continente de desarrollo vertical extenso, de polo a polo, en un país así, las cosas pasan por determinación soberana, nacional? Lo repito, Venezuela políticamente no existe. Si ya muchos líderes importantes del primer mundo son títeres, ¿qué son los líderes venezolanos? Son microbios. Ahora me entienden cuando les hablo del microscopio. Venezuela, un territorio geológicamente rico, geográficamente estratégico, con élites prostitutas, políticos en miniatura y población lumpen. Señores, un país así siempre será interesante para cualquier otro país que tenga un mínimo de potencia expansiva. Llámese Estados Unidos, Europa, China, Japón, Rusia, Brasil, cualquier país. Y cuando llega el chavismo, que monta un teatrino, un falso circo antiimperialista, que glorifica religiosamente a un masón dependiente de ingleses que le hizo el gran favor al naciente imperio angloamericano de sacudirse de España y contribuir así a la caída del imperio español, un tonto útil llamado Simón Bolívar, y digo que fue un tonto útil porque al final de su vida se da cuenta de haber sido un majadero, tiene remordimientos trascendentes, se da cuenta de haber sido un tonto útil. Bueno, cuando llega el circo del chavismo, que debe mostrarse antiimperialista, es cuando entra Rusia y entran los demás, aprovechando una coyuntura táctica, donde el interés primario es el interés lógico, la provincia geológica rica en minerales estratégicos y la provincia geográfica de ubicación estratégica. Pero hay otro interés que parece algo que solo podría darse a plazo mediano o largo, pero que en realidad podría ocurrir a corto plazo. A lo mejor lo explico si no logro complicar toda la exposición más de lo que ya está. Una vez más, Venezuela como entidad política no existe. Es provincia geológica, geografía estratégica, dirigida por microbios de gobierno y oposición que dan risa, y con unas élites que son lo peor que uno se pueda imaginar en cuanto a inclinación a la prostitución. Venezuela es un prostipaís desde que cayó el Imperio Español, donde el chavismo, fase superior del globalismo en versión criolla, sigue con el teatrino, con una falsa alaraca, donde los yanquis son malos, pero a los yanquis no se les niega una gota de petróleo, en donde Venezuela se respeta, pero la industria petrolera es entregada a una mafia funcional a su fragmentación y remate al mejor postor. Y los Estados Unidos, que han vuelto a encontrarse con un mar de petróleo bajo sus pies, y que sabe que el relevo político del chavismo es más globalista todavía, se toma lo de Venezuela con calma. Es uno de los pocos puntos donde al parecer no sienten prisa. Nadie siente prisa por un país entregado, siempre regalado, siempre a cuatro patas, en posición receptiva. Por cierto, los rusos, de paso, saben tratar muy bien con Venezuela porque saben tratar con mafias. Tienen experiencia que les viene desde adentro y es histórica, no solo con el zarismo, también con los soviéticos. Y la última experiencia para ellos fue muy ilustrativa. Fue el intento del globalismo occidental a la caída de la Unión Soviética, de crear nuevas oligarquías mafiosas manejables
para controlar un país que, sobre todo por obra del comunismo, se había vuelto un país corrupto, corrupto hasta la médula. Además, los rusos saben mucho de mafia por otra razón de peso, y es porque conocen muy bien, conocen íntimamente a verdaderas organizaciones mafiosas con poder global, con poder sin límites, como la CIA. Señores, grábense esto en la cabeza. La CIA, la CIA sin mafia, no sería la CIA. La operación de coordinación mafiosa entre los Estados Unidos y la mafia siciliana para facilitar la invasión de Sicilia en 1943 no es algo que surgió al principio de una iniciativa de la inteligencia de la Marina de los Estados Unidos para usar a la mafia como recolectora de inteligencia en los muelles de Nueva York. Si quieren contentarse con esa historieta, que es verdad, pero no dice toda la verdad, háganlo. Pero les aviso que en los Estados Unidos los nexos entre la mafia y el Estado ya se habían establecido desde hacía muchísimo tiempo, desde el siglo XIX. Y para el momento de la fundación de la CIA en 1947, no existe trabajo de inteligencia eficaz sin relaciones con mafia, criminales, traficantes, prostitución, pandillas y clanes, y con sindicatos, que todos son mafiosos en los Estados Unidos, y no solamente en los Estados Unidos. Y esta estructura es algo que la CIA prácticamente hereda de otra organización. Es una estructura funcional operativa que se puede resumir en la simbiosis mafia-FBI, que ya existía mucho antes del nacimiento de la CIA y que data de principios del siglo XX, y que es la clave del poder descomunal de un personaje tan tenebroso como Edgar Hoover. Y ese esquema de simbiosis, agencia de inteligencia, mafia, se volverá a reproducir al dedillo cuando nazca la DEA en 1973, justo al comienzo de la ofensiva neoliberal global, con los Chicago Boys listos y en sus marcas. Bueno, no sigo porque ya me voy a desviar de nuevo. Y como Putin viene de la KGB, no de una hermandad universitaria, no de una escuelita de élites o de una escuelita de gerencia o de políticas públicas. Como Putin viene de la KGB, bueno, no me voy a desviar otra vez. Lo que les quiero decir es que los rusos, al tratar con los chavistas, al tratar con sus mafias, pandillas y bandas civiles, militares, territoriales, como la de la empresa Petróleos de Venezuela, bueno, eso para ellos es una condición muy favorable, que les otorga una gran ventaja negociadora con respecto a chinos, franceses, iraníes, italianos, cada uno de los cuales tiene sus mafias. Pero esos están en otra liga, es una liga menor. Bueno amigos, vamos de todos modos a desviarnos de nuevo. Disculpen, pero así son los laberintos. Espero que este paseo no los maree mucho. Confío en sus buenos estómagos, pero hay que conectar mucho cabo suelto. Señores, el falso teatrino antiimperialista y patriótico del chavismo también se manifestó, sobre todo se manifestó, con la conversión de Venezuela en una narconación, en un gran centro de distribución y de actividades conexas con el narcotráfico, empresa que ni soñando los Estados Unidos quieren destruir, porque son creadores y socios en esa empresa. Son los creadores del mercado del narcotráfico. Y además, el globalismo cuenta mucho con las drogas como una de sus tantas armas de destrucción masiva de las sociedades. De eso no se van a deshacer. Señores, el imperialismo angloamericano hace tiempo descubrió que la droga es perfecta
para debilitar, someter y dominar sin invadir. Y eso los ingleses ya lo habían descubierto, cuando a cañonazo limpio le imponen el consumo de opio a los chinos, supuestamente para equilibrar la balanza comercial. Esa es la explicación mercantilista. Estúdiense las guerras del opio del siglo XIX. Había que crear el mercado del narcotráfico en la misma China, incluso en contra de la voluntad de sus autoridades. Y desde ese entonces, en el imperio angloamericano, nadie ha cambiado idea. Hasta el sol de hoy, cuando los Estados Unidos se retiran de Afganistán, el emporio de la amapola, porque lo importante, el gran negocio globalista, ya quedó cuadrado y con producción récord. Otro lugar donde aumentó la producción. Y se trata de los mismos Estados Unidos globalistas que ahora quieren terminar de destruir a su propia sociedad y donde se generó por años la crisis de los opiáceos, verdadera crisis de salud nacional permitida por el Deep State, sobre todo el asociado con cierta industria farmacológica. Señores, el tipo de dominación que les estoy explicando se puede aplicar casi que en cualquier país, se puede aplicar en todas partes, incluso en naciones que se jactan de ser muy nacionalistas. Por ejemplo, los Estados Unidos dominan a México a control remoto, desde que se crean los carteles del narcotráfico, no los actuales, los anteriores. Y esos carteles son un invento de la mafia americana, que es operadora tradicional de la CIA y de todas las agencias federales desde siempre. Y el famoso Plan Colombia no era para erradicar cultivos, era para reorganizar el negocio en una nueva modalidad. Y ya vimos la hoja de ruta que siguió después. Una hoja de ruta de engaño político masivo y repetido a nivel nacional, la cual desembocó en una transición que fue apoyada y celebrada por el globalismo por todo lo alto, con todo y premio Nobel, donde los gerentes del narcotráfico debían pasar a la legalidad política y la producción en algún momento deberá pasar a la legalidad comercial. Y esos procesos están en marcha frente a nuestros ojos y son procesos que deberán llevar a la sumisión final de la sociedad colombiana, dejando intactas a las élites colombianas, por supuesto, a las lumpenburguesías colombianas. Averigüen lo que es una lumpenburguesía. Por lo tanto, y volviendo al tema, ¿qué hace Rusia en Venezuela? Hace lo que hace China y lo mismo hacen Francia, Italia, Irán y la Chevron, que acaba de cumplir el centenario de su presencia en Venezuela. Los rusos hacen lo que hacen todos. Chequeen las concesiones petroleras y no solo eso. Cualquier país aprovechará el gran teatrino o el gran circo chavista, supuestamente antiimperialista, anti-yanqui, pero en realidad funcional al globalismo, en donde dentro de la función del circo hay un supuesto hermanamiento de Venezuela con Rusia, con China, porque todo debe ser 100% creíble, y de ese juego rusos y chinos están conscientes, lo saben, no se engañan. Lo que pasa es que cada quien juega su partida. El globalismo angloamericano juega póker, los rusos ajedrez y los chinos juegan Go. Y los rusos, ni tontos que fueran, acceden, porque Venezuela sí tiene su importancia. Pero además lo hacen porque saben que el circo en Venezuela podría desmoronarse. Pero no porque no funciona. Si dependiese solo de Venezuela, el circo chavista y de su falsa oposición seguiría por los siglos de los siglos. No. Los rusos saben que el circo Venezuela podría desmoronarse porque el globalismo occidental, verdadero dueño de todos los circos en todos los países, podría caer y todos los circos caer a su vez como piezas de dominó. Así que,
¿Qué debería hacer Rusia en este gran tablero, o mejor dicho, en este gran circo internacional? ¿Qué hace Rusia? Se encierra en sí misma, se deja rodear, arrinconar, se cruza de brazos a la espera de que pase el cadáver del enemigo frente a la casa. No, Rusia sabe cómo jugar. Los rusos también juegan, pero con su juego de ajedrez y lo hacen en todos los frentes. Y les voy a dar un ejemplo. Rusia es el único país que puede conversar con iraníes e israelíes a la vez. Putin puede conversar con Netanyahu y luego agarrar un avión e irse primero a Irán a conversar con Rouhani y luego a Turquía para encontrarse con Erdogan, para después agarrar el avión e irse a Siria. Y luego, si quisiese, podría irse a conversar con Angela Merkel en Alemania o con Macron en Francia. Y nada impediría que después se reúna con Xi Jinping en China, con Kim Jong-un en Corea del Norte, con Suga en Japón o con Moon Jae-in en Corea del Sur. Y aquí no me refiero solamente a Putin. La diplomacia rusa es 1.000.000 de veces más seria, más profesional que la diplomacia de los Estados Unidos, que ya no es diplomacia. El Departamento de Estado es uno de los entes más podridamente dominados por el Deep State globalista. Eso lo garantiza Harvard y otras instituciones. Y Rusia hace todo esto sin perder esa habilidad que tiene de ser un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma, como decía Winston Churchill. Amigos, déjenme ser machacón y recordarles que Rusia se inserta en este momento en un cuadro donde, uno, los Estados Unidos han entrado en un proceso de decadencia interna que ya ha comenzado a proyectarse hacia lo externo, como fatiga imperial. Los Estados Unidos, durante la mini era de Donald Trump, terminaron de perder terreno en Latinoamérica, con una política exterior deshilachada, que solo sirvió para promover el globalismo como alternativa al globalismo. Lo que pasa es que la administración Trump estaba consciente de esto, pero no podía hacer nada. Ya tenían suficiente con la neutralización ejecutiva que debieron enfrentar a lo interno. Yo reseñé esta situación en varios o en casi todos los artículos que escribí durante el año 2019. En mi blog los van a encontrar. Abajo en el texto adjunto está el link a mi blog y al blog de Aura Palermo. Segundo, en el mismo lapso 2016-2020, en la Unión Europea ocurre el evento Brexit. Se comienza a cuestionar con fuerza a la OTAN. No solo lo hace Trump, lo se hace internamente dentro de Europa. Y en Europa, sobre todo en Francia y Alemania, por primera vez se comienza a pensar en términos más europeos que atlánticos, cuando esos países se acuerdan en Aquisgrán. Y este proceso se ha visto acelerado en el último año por la inoperancia total mostrada por la Unión Europea durante la pandemia. Y ahora vemos cómo Biden, mediante su títere, Mario Draghi, trata de corregir todos estos entuertos y de recomponer el cuadro atlantista, amplificando el cuento del coco, de la amenaza rusa y también la amenaza china. 3. En el Medio Oriente, los acuerdos de Abraham por primera vez muestran una posibilidad de alteración de la correlación de fuerzas en la región, en el Medio Oriente y norte de África. Una correlación donde el peso de los Estados Unidos podría comenzar a disminuir. Ya comenzó a disminuir, pero podría disminuir aún más. Y al mismo tiempo, y enfilándose en esta coyuntura, ha surgido Turquía, donde Recep Erdogan ha descubierto la fórmula perfecta para insertarse en la fatiga imperial americana
y en el caos creciente del Mediterráneo, que es la fórmula de meterse en todas partes, de meter su nariz en todas partes, algo que se puede lograr sin tener que disponer de tantos recursos estratégicos. Erdogan se ha convertido en un maestro del caos. Es como el Drupi del caos que aparece por todas partes. Y lo mismo que hace Turquía es lo que ha venido haciendo Irán. Por lo visto, ellos vieron lo mismo y dieron con la misma fórmula. No es para menos. Pasan de la administración Obama, en donde logran un acuerdo, a la administración Trump, donde el acuerdo se rompe y vuelven otra vez con Biden, quién sabe a cuál nuevo acuerdo. Ellos captan esta situación y por lo tanto aplican la misma fórmula. Y es así como Irán, a pesar de su debilitamiento y de una situación interna preocupante, en los últimos años ha logrado proyectar su influencia extendiendo varios tentáculos, gracias sobre todo al garrafal error político de los Estados Unidos en Irak, donde hoy en día Irán es un factor de estabilidad o inestabilidad muy importante en ese país. Pero Irán, además, ha ido penetrando en muchas partes, en la península arábiga, en los Emiratos, en el Golfo Pérsico, en Yemen. Irán ahora controla su propio yihadismo chiita y ha consolidado su influencia en Siria, en el Líbano y en Palestina, al parecer. Y a propósito del Medio Oriente, señores, ha llegado la hora de ampliar la visión. Y en vez de hablar de Medio Oriente, se debería hablar de Mediterráneo. Lo que pasa es que el globalismo desea que tengamos una visión fragmentada y de túnel y creamos que la cuestión del Medio Oriente es un asunto localizado y focalizado. Y esto ha permitido que la gente no comprenda y que además se forme una idea de complicación sin solución, que es la que interesa a las potencias del norte, porque ellas se venden como las solucionadoras cuando fueron ellas las que crearon el problema actual, que es un problema de destrucción de civilización. Y aquí aprovecho para anunciarles que de ahora en adelante dejaré de hablar de Occidente y de civilización occidental como un término general, para hablar de Occidente mediterráneo o civilización mediterránea y Occidente nórdico. Civilización mediterránea y Occidente nórdico. Porque son y han sido siempre dos cosas distintas, donde el Occidente nórdico, puramente europeo, ha logrado destruir a la civilización mediterránea, que es una civilización de verdadera confluencia entre Occidente y Oriente, y de confluencia entre continentes. Y este es uno de los meollos, uno de los problemas medulares del actual proceso de demolición y cancelación de civilización, logrado por el globalismo angloamericano, por el atlantismo del occidente nórdico, algo que iré explicando poco a poco, para que se comprenda que una vez lograda la operación modernista de destruir los verdaderos imperios atlánticos, el de Portugal y España, que además eran imperios católicos, imperios que plantaban una cruz al tocar tierra. Una vez logrado eso, se procede a la conquista nórdica del Mediterráneo y del Índico, creando finalmente el verdadero Novus Ordo Seclorum, el nuevo orden de los siglos, donde la historia debe ser lineal, ascendente, progresista y de sustitución final del Dios antiguo, del Dios del antiguo régimen. Bueno, hoy no logro evitar la atracción del laberinto. Tengo días así. Disculpen, sigo. ¿Dónde había quedado? Ajá. 4. Y como si todo esto fuese poco, tenemos a China. Sobre todo a esta China en fase indócil, provocadora, incluso agresiva, después de la llegada de Xi Jinping al poder.
Esto ya lo he explicado en varios videos anteriores. Y ojo, cuando digo fase agresiva, no me refiero necesariamente a fase bélica. Lo que China ha logrado, por ejemplo, al convertirse en el primer socio comercial de Alemania, no es un acto bélico, implica otro tipo de guerra. Pero bueno, al fin y al cabo, China también no ha hecho otra cosa que aprovechar la decadencia autodestructiva de los Estados Unidos y en general del imperio globalista angloamericano. Y por lo tanto Rusia hace ni más ni menos lo que hacen los demás dentro de este gran tablero internacional, en donde de paso son los Estados Unidos los que tienen prisa, no los demás. Los demás, todos los demás esperan en la bajada. Lo que pasa es que la prisa no es buena consejera. El fraude electoral que hicieron en modo convulso lo demuestra. Esa agitación callejera racialmente hiperexcitada también lo demuestra. La operación biológica lo demuestra. Pero están surgiendo incidentes por prisa a cada rato. Esta, por ejemplo, es el ladrido que los Estados Unidos le pegaron a Alemania para que soltara el gasoducto Nord Stream 2. Eso fue una grosería. Hasta los lameculos de Biden se dieron cuenta de la mamarrachada del Departamento de Estado. Pero han sucedido otras cosas en los últimos tiempos. En este apartado rincón andamos pendientes. Bueno, amigos y seguidores, es todo por hoy. Disculpen el abuso. Disculpen el war room mezclado con el laberinto, los cabos sueltos, la tormenta de visiones. Son las percepciones libres de la investigación independiente. Pero quería mostrarles, aunque fuese una vez, la emoción complicada que siento cada día mientras estoy investigando, mientras estamos investigando, porque a Aura Palermo le pasa lo mismo. Y entonces descubrimos una vértebra de dragón y la juntamos con una costilla que ya teníamos archivada. Y comenzamos a armar un esqueleto. Uno de los tantos esqueletos en los armarios de la historia. Amigos, activen su pensamiento. Piensen fuera de la caja. Sé que no es fácil, nos consta a mí y a Aura. El globalismo ha creado toda una realidad alterna completa, que incluye la historia, la memoria, la ciencia, donde todas las alternativas dentro del blanco y negro ya fueron predispuestas. Es un trabajo de magos que saben su oficio de crear círculos mágicos de poder, círculos de encantamiento, la Matrix, y esto no es fácil de enfrentar. Bueno, amigos y seguidores, ahora sí me despido. Sigan pendientes de este canal que se encuentra en un War Room permanente. Muchas gracias por la atención e infinitas gracias a los que colaboran con nuestra sustentación económica. Y a los que pudiesen sentir el deseo de contribuir con nuestra labor, por favor vayan a las indicaciones muy fáciles que encontrarán en el texto más abajo. Mientras tanto, y por favor, activen su pensamiento y cuídense a sí mismos y a los suyos. Y hasta pronto, muy pronto.